Nuestro invitado para hablar del clima del país, Sergio Sinay, escritor, periodista, escribe en la revista de La Nación, escribe en el diario Perfil, en otros medios, libros, periódicamente viene acá porque lo queremos invitar cuando elabora teorías sobre sus libros de distintas naturalezas, sobre todo pensando mucho en los seres humanos y en el interior, en la vida interior de los seres humanos. Muchas gracias, Sinay. No, al contrario, doctor. Con él queremos charlar como tantas personas que ustedes quisieran tener en una mesa común, sea de café, de familia o de amigos, del club, del barrio, de donde fuere. ¿Y qué le preguntarían a una persona que saben que medita, piensa, conoce, investiga? Después de 5 meses, esta Argentina se va encaminando, va para atrás, va para adelante, elimina vicios, da ejemplos, repetimos los malos ejemplos. No es mucho 5 meses, pero es bastante. Y hay olas que de pronto es como que si se produjera una absoluta desilusión, y hay otras que tratan de construir la nueva ola que viene. No sabemos si a favor o en contra. Vamos a preguntarle a Sinay. ¿Cómo siente usted? A ver, voy a cambiar. Yo le iba a preguntar cómo siente usted el país hoy. En un año, del mes de mayo del año pasado, antes de que se largara la carrera de las elecciones, de las 6 elecciones que tuvimos el año pasado, mayo del año pasado a hoy, ¿cómo ve y cómo siente usted el país? Mire, es interesante su pregunta, ¿no? Porque si pudiéramos viajar en la máquina del tiempo hasta mayo del año pasado, nos encontraríamos agobiados por cadenas nacionales diarias, donde se nos mentía en la cara, negando la percepción y la realidad que cada uno de nosotros vivía todos los días, donde se hablaba con arrogancia y no se escuchaba, donde se descalificaba, donde la corrupción estaba a la vista de manera exhibicionista e inocultable. Eso era mayo del año pasado, no estamos hablando de historia antigua ni del siglo XIX, ¿no? Ni comienzo del siglo XX, hace solamente un año. Y donde había una expectativa de la sociedad para decidir el futuro, ¿no? Había una mezcla de expectativa y hartazgo creciente en la sociedad. Muchas personas que vivían ese hartazgo hoy lo han cambiado por impaciencia, ¿no? Porque yo creo que la sociedad argentina es en su conjunto, ¿sí? Porque en su conjunto, o en una masa crítica de la sociedad argentina, porque nunca hay que incluir a todos, porque en esas generalidades pierden los que hacen algo distinto, pero hay una tendencia muy grande a una adolescencia perpetua, ¿no? Y el adolescente lo que no tiene es paciencia. El adolescente tiene las 4 estaciones en un solo día, ¿sí? Está eufórico, se deprime, se quiere suicidar, es campeón del mundo, tiene arranques de ira, lo cual está muy bien en un adolescente, pero no está bien en una sociedad de gente adulta que aspira a madurar y que aspira además a tener otro tipo de vida. Y en la Argentina hay esta... Pero el año pasado, entre mayo y noviembre, ¿fuimos adolescentes? No es... ¿O tuvimos unos meses de maduración? Claro, tuvimos unos meses de mucho hartazgo y en el que nos permitimos, cosa que no es habitual en la sociedad argentina, correr un riesgo. En una sociedad que es más bien, yo creo que conservadora, correr un riesgo, apostar a algo diferente, aunque más no sea como negación a lo que había, como rechazo profundo y afirmativo, digamos, ¿no? A lo que había. Yo le voy a decir que la gente que perdió la elección dice que le acepta, pero no habría que olvidarse que la diferencia fue de 2.8. Bien, pero no con lo lo cual hay acepta. un 50 y un 50%. Sí, ¿no? pero esa gente que dice que aceptan, yo creo que no está demostrando que acepte. No está demostrando espíritu democrático y republicano, porque donde hay democracia se gana y se pierde. Si hay elecciones se gana y se pierde, y si no hay que eliminar las elecciones e imponer una suerte de absolutismo o monarquía, o que en lugar
que quien gobierna, en lugar de hacerlo por una elección de la ciudadanía, gobierne por decreto divino. Pero esto no es así. Este país no es una monarquía, aunque haya tenido quien aspiró a ser monarca, pero no es una monarquía. Entonces, vivir en democracia, además, en la democracia conviven, como en la vida, fuerzas, manifestaciones diferentes, sectores diferentes. Así se vive, así se vive humanamente en la diversidad. Bueno, acá no hay una aceptación de la diversidad. Por otro lado, me parece que en estos meses en particular se aplicaría una frase de Antonio Gramsci, que era un intelectual italiano, muy intelectual y político, que decía que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, decía en un momento. Y yo creo que este es el momento que vivimos. Gramsci puede aclarar a la gente qué corrientes filosóficas tenía en su vida o dónde terminó. Gramsci pasó muchos años en la cárcel, escribió los cuadernos de la cárcel, en uno de los cuales aparece esta frase. Era uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, pero también fue crítico de las versiones más duras y estalinistas de ese mismo partido. O sea, un hombre que desde el comunismo tenía bastante cintura política y flexibilidad como para ir, más que encajando la realidad en sus conceptos, poder ir adaptando sus conceptos a la realidad. Tuvo influencia acá en la Argentina en los años 60 y 70, ¿no? Tuvo algunos sectores de la izquierda argentina que pensaron a partir de las ideas de Gramsci. ¿Usted diría entonces que en este momento estamos en una etapa casi adolescente, por lo que... Yo lo que digo que que la adolescencia es una característica no de esta etapa, es una característica casi permanente de la sociedad argentina, que tiende también al pensamiento mágico, porque usted hablaba de la ilusión, ¿no? Pero se ilusiona tan rápido como se desilusiona, y eso es incluso más que adolescente, es infantil. Creer que un deseo se va a convertir inmediatamente en realidad. O creer que un deseo es un derecho, que si hay algo que yo quiero, eso es mi derecho. Si hay algo que yo quiero, es simplemente, por el momento, algo que yo quiero, pero no es un derecho. Entonces, tendemos a ilusionarnos rápidamente y entonces elegimos en función de una ilusión. Y así nos va después. Elegimos a quien nos prometa cumplir con nuestra ilusión sin costo y de inmediato. Después, cuando ya lo hemos elegido, como era una ilusión, aquel que se apropió de la ilusión y con eso logró los votos, nos decepciona. Y cuando nos decepciona, nos desilusionamos. Entonces, y nos desilusionamos rápidamente. Usted le está hablando aparte de ese 50% que votó al actual gobierno. Aparte, alguna parte de gente de ese... A una parte, y podría decir que quizás a toda la parte que hace 12 años votó al otro gobierno también. Y que después muchos de ellos se desilusionaron. Entonces, no tenemos estabilidad. Si fuera una persona, la Argentina, si fuera una persona, yo diría que no tiene estabilidad emocional. No se sabe, ahora está contenta, pero esta alegría quizás ni siquiera sabe muy bien por qué está contenta, sino que por un arranque de pronto, y entonces como está contento, está eufórico, es como si fuera en cierto modo un país bipolar, que puede pasar de la depresión a la manía en 2 segundos. Y además a esto se le agrega esa característica adolescente que hace que eso ocurra si no le cumplen inmediatamente sus deseos. Entonces, por eso aparece en solo 5 meses de un nuevo gobierno, después de los 12 años de una década bastante, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, bastante perdida, digamos, ¿no? En la década dentro de estos 12 años, en muchos aspectos, en calidad republicana, en calidad de los vínculos, en posibilidad de escuchar, en la creación de disensos. Se perdió mucho en esos años. Y ni hablar de la corrupción que ahora se está estudiando. Bueno, en solo 5 meses, la verdad es que pretendemos sin trabajar... Mire, en este momento me acuerdo de una frase de un psicoterapeuta norteamericano que murió hace unos años, de apellido Sheldon, que decía en uno de sus libros, Eligiendo un modo de vida, decía, todo el mundo quiere ir al cielo y nadie quiere morir. Entonces, a veces pasa eso en la sociedad argentina. Queremos ir al cielo
Ah, pero ¿cómo? ¿Hay que morirse antes? ¿Hay que sufrir? ¿Hay que dejar de estar? No, entonces, no, yo quiero ir al cielo sin sufrir. Entonces, en 5 meses queremos estar en pasar del infierno al paraíso sin transición, sin pagar ningún costo, sin resignar nada y que se nos cumplan nuestros deseos. El peligro es cuando quien viene, y ahora ya hablo del gobierno actual, pretende, para diferenciarse, cumplir esos deseos rápidamente, para demostrar que es distinto. Y también cree ilusiones de otro tipo, ¿no? Pero vuelva a generar el mecanismo de la ilusión inmediata, que va a ser seguida de una desilusión profunda y costosa para el que crea la ilusión. Hay 2 palabras que torturan hoy a buena parte de la sociedad. La mayoría de la sociedad, por la cuestión de la inflación, los precios, los costos, no solo de la luz, de todo, está en buena parte enojada. Sí. En esta región un poco más por los servicios, en el interior un poco menos, un poco sonriéndose, diciendo a los porteños era hora que paguen lo que debía, pero sonriéndose en el sentido, bueno, ustedes vivieron de nosotros. Y el otro es el miedo para gran parte de la población de que si el país no produce, comience a haber desempleo. Cae el consumo, cae el empleo, son las palabras de estas horas. Claro, ¿cómo la gente puede soportar esto? Y no sé por cuánto tiempo, porque mirando la historia argentina, los argentinos también somos muy impacientes. Claro, ¿sabe? Para soportar cualquier situación, en el orden personal, una familia que atraviesa una crisis, cualquier ser humano o cualquier grupo humano, puede soportar mejor si puede entender el sentido de su sufrimiento, el sentido del sufrimiento que está atravesando. Porque no hay nada más doloroso y más desesperanzador que el sufrimiento sin sentido. Si yo puedo entender la razón para qué estoy sufriendo lo que sufro, eso genera una especie de anticuerpo incluso ante el dolor y me permite atravesarlo. Y a mí me parece que no se explica claramente para qué. Me parece que a veces... ¿Quién lo tendría que explicar? Y si hay una idea en el gobierno compartida por todo lo que se llama el equipo gobernante, si hay un paradigma que ellos tienen claro y si hay hay un historiador norteamericano que conoce a la Argentina como pocos historiadores argentinos, que se llama Nicholas Shumway, que es autor de un libro que se llama La invención de la Argentina. Shumway dice que los países, por ejemplo Estados Unidos, Francia, los países consolidados, las sociedades que avanzan con sus problemas también, pero que están consolidadas y avanzan, tienen lo que él llama ficciones orientadoras. ¿Por qué ficciones? Porque no es necesario que ocurran, pero explican hacia dónde vamos. Por ejemplo, la ficción orientadora en Estados Unidos es que es la tierra de la libertad. Desde que llegaron los colonos del Mayflower y se creó y fundaron el país, es la tierra de la libertad, del derecho del ciudadano, de las enmiendas constitucionales que se respetan. Puede ser que no siempre sea así, pero desde la cuna en adelante, cada persona que nace en los Estados Unidos escucha eso y ve que hay algo de eso y sabe con qué orientación vive. En Francia, desde la Revolución Francesa, es libertad, igualdad, fraternidad. Esta es la tierra de la igualdad, está en el himno, está en todas partes. Puede ser que no siempre funcione, pero es una ficción orientadora. Y lo que este historiador dice es, ¿cuál es la ficción orientadora argentina? De Brasil, lo dice ese señor, de Brasil, que sería... Orden y progreso. Orden y progreso. Después, bueno, y nosotros a veces miramos a los brasileños y decimos que son más ordenados y que progresan más y por qué no somos como los brasileños en economía, al margen de la situación esto es un actual coyuntural, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ficción orientadora argentina si desde el comienzo siempre ha sido, digamos, no es que la grieta que hoy se inventó una grieta, la Argentina vive agrietada sin poder encontrar una ficción o una orientación común o un proyecto común donde las diversidades se integren, donde se pueda haber desacuerdos, pero donde se sepa a dónde se va. Entonces, me parece que eso hoy, si hay un proyecto y si hay una ficción orientadora hoy, no se la está narrando con claridad.
¿Usted diría que está enunciado por los escritores, está enunciado en algún hecho? El bicentenario que estamos ahí próximo es como algo absolutamente lejos del argentino. Sí, lejos. Y el bicentenario anterior que se celebró, que no era siquiera el de la independencia. No era el de mayo. Sí, era el de mayo solamente. Fue una fiesta. Fue un circo, fue un espectáculo circense de autocelebración de una suerte de monarcas ficticios, digamos, ¿no? Pero nada que transmitiera una idea hacia adelante, ni una idea de identidad a construir, o semiconstruido, lo que fuera de la nación. Entonces, si no se empiezan a dar indicios de esto, todo queda en medidas puntuales y coyunturales que se anuncian de una manera un poco tecnocrática a veces. ¿Podría usted volver a repensar y decirnos en dónde imagina usted que tendría que aparecer? Vamos, la palabra ficciones, desde Fariña en adelante está todo de moda. ¿Dónde tendrían que darse estas ficciones para que la sociedad se pudiera encontrar? ¿En qué lugares? ¿En qué ámbitos? ¿Por qué actores? Mire, a mí me parece que que esto necesita mucha ideología, ¿sí? No hay que tenerle miedo a la palabra ideología, porque ideología es el conjunto de ideas con que miramos al mundo. Todas las personas tenemos una ideología, no necesariamente una ideología política que esté encuadrada en un partido, pero no se puede vivir sin ideología, sin cosmovisión. Y así como las personas tenemos ideologías y tenemos derecho a explicarlas, a contar cómo vemos el mundo y cómo lo queremos y qué hacemos para ese mundo que queremos, los gobiernos con mucha más razón tienen que explicar, no temerle a la palabra ideología y dejar todo. Porque, por ejemplo, que el presidente diga unir a los argentinos no es un proyecto común, porque, a ver, esto lo digo a nivel absolutamente personal. Argentinos somos usted, yo, Fariña, Máximo Kirchner, ¿sí? Argentino es el doctor Maradona que murió, argentino era Borges. Entonces, hoy en día, unir a los argentinos, la verdad, hay muchos argentinos que lo único que nos une es que tenemos el mismo pasaporte, pero que difícilmente estaríamos unidos. Yo no estaría unido, perdón, con Máximo Kirchner. Si la invitación es a unirnos así, que no cuenten conmigo. Y en todo caso dirán que yo no soy argentino, pero yo no me voy a unir con él. Entonces, unir a los argentinos no es una idea lo suficientemente abarcadora, sobre todo cuando venimos del desencuentro que venimos. ¿Unirnos cómo? ¿Unirnos para qué sería? ¿Unirnos con qué herramientas? Que el presidente diga, los quiero cuidar, es una buena intención de un papá en su familia, pero un presidente en un país tiene que decir algo más que los quiero cuidar, porque si no, nos está aniñando, cada uno de nosotros nos vamos a saber cuidar si nos dicen hacia dónde estamos caminando juntos. Tiene que haber algo que esté más allá de eso. Si no se nos dice eso, entonces las medidas económicas duelen más. Si se nos dice y se nos explica bien hacia dónde vamos a saber que estas medidas económicas son parte del costo del pasaje de un viaje que estamos dispuestos a realizar. Si no, es simplemente un costo de un pasaje para no se sabe muy bien qué. Cada vez que ganamos un campeonato mundial de fútbol por unas horas, previos a la final y la semana siguiente a la final, somos un país unido. Sí. Con las críticas que merece todo lo que tiene que ver con ese deporte. Pero salvo esos puntos, sería la impresión es que, salvo Malvinas, claro, que nos une por el dolor, no hay otras cosas que pudiera juntarnos de manera común. No, y ese campeonato ganado tiene siempre un efecto breve, digamos, porque después la realidad, que es tosuda y es insobornable, vuelve a decir presente. Entonces, y fíjese usted que en las tribunas de estas finales del mundo que por ahí ganamos, están todos. Está el corrupto, el decente, el trabajador, el vago, todo. Y por lo tanto no es una unión real, es una unión ficticia. Estamos unidos por la camiseta durante el tiempo que dura el partido y el corto efecto final. Pero para vivir vamos a tener que seguir viviendo con los imperfectos y con los un poco más perfectos. Mire, los imperfectos van a estar siempre. El tema es, ¿se acuerda? Martin Luther King dijo alguna vez que no le preocupaba tanto
las voces de los malos, sino el silencio de los buenos. Porque cuando solamente se escuchan las voces de los malos, parecen que los malos son mayoría, porque los buenos están en silencio. Entonces, los imperfectos, los corruptos, todo eso siempre van a estar. El tema es que no sean la masa crítica de la sociedad, que no sean los que inclinan el bote en una dirección, sino que la gente que está dispuesta a participar de un proyecto, a trabajar, a realizarse personalmente en un nivel, en un ámbito colectivo donde la sociedad se realiza, que esa gente pueda tener la posibilidad de expresarse, de creer realmente que esto es posible y por lo tanto de nivelar el bote, y si es necesario que se incline en la otra dirección, no en la dirección en que la vienen inclinando quienes vienen lucrando con todas estas situaciones, ¿no? Hemos iniciado esta nueva etapa institucional en la República a partir de la fuga de 3 delincuentes de una cárcel, que nos tuvo 40 días. Los primeros 40 días estuvimos sometidos por completo a ese acontecimiento. Estamos a mediados de mayo, y a mediados de mayo vemos que hay una especie de insatisfacción en gran parte de la sociedad. No sé si es porque el gobierno ha incumplido algunas cosas que dijo, si no llega a tiempo, si va haciendo de a una en fondo cuando tendría que hacer más cosas a la vez, pero tampoco por ahora pareciera que alguien del que puede presentarse y decir este proyecto hacia adelante sería de tal naturaleza. Ahora, 5 meses, ¿quién es? ¿El presidente? ¿Un ministro del Interior? ¿Un grupo de ministros hablándole al país? A mí me parece que es un conjunto de factores, porque cuando uno está insatisfecho, para que esa insatisfacción no se haga crónica y difusa, es importante preguntarse qué le haría estar satisfecho, ¿sí? Porque la insatisfacción es lo opuesto de la satisfacción, es el polo opuesto. Entonces, uno tiene que mirar siempre las polaridades. Si acá hay insatisfacción, ¿qué me haría a mí estar satisfecho? Porque mucha gente está insatisfecha, pero si uno le preguntara qué es lo que lo haría estar satisfecho, a lo mejor no lo sabe definir. Digo que esto es un conjunto de factores el que tiene que participar, porque si bien es cierto que tiene que haber más claridad en lo que se comunica, más claridad, no solamente en lo que se comunica, porque se ha discutido mucho en los últimos días sobre si el gobierno comunica bien o comunica mal. La verdad que cuando uno tiene algo para comunicar, siempre va a encontrar la manera de comunicarlo bien. El problema es cuando no hay para comunicar. La gente se maneja por los resultados y no por los comunicados. Claro, porque no es cómo se comunica, porque la comunicación es el envase de algo. Entonces, si nos pasamos discutiendo el envase y finalmente cuando se abre la caja, llegamos al envase que todos estamos de acuerdo, abrimos la caja y no tiene nada adentro, no, es al revés. Primero es el producto y una vez que ya sabemos que tenemos el producto, ahora diseñemos un buen envase. Entonces, no es un problema de comunicación, es un problema de contenidos. Y los contenidos quizás, no sé si están claros porque no se han transmitido claramente, pero también habría que preguntarle a mucha de la gente insatisfecha qué ha estado haciendo en estos últimos 5 meses en donde cada uno es influyente, porque cada uno de nosotros es influyente en un área. Sí. En 20 centímetros cuadrados, pero es influyente ahí. En una baldosa. En una baldosa. Su trabajo, su familia, como componente de un consorcio, conduciendo un auto en la calle, como hincha de fútbol cuando va a la cancha, en todos los aspectos de la vida. ¿Qué ha estado haciendo para vivir de la manera en que le gustaría que esta sociedad funcione? Porque si no, volvemos, como le decía al principio, a esta situación infantil donde esperamos siempre que haya un papá todopoderoso que venga y cumpla nuestros deseos de niños eternos que no salen de la niñez. Entonces, no es así. Para quejarnos, también tenemos que decir qué es lo que estamos haciendo nosotros. Decir, a ver, yo estoy poniendo esto de mi parte, yo estoy trabajando de esta manera, yo dejé de coimear al policía que me para en la esquina, yo empecé a pagar mis impuestos completamente, aunque me duele, yo dejé de tirar la basura en la calle, digo, desde cosas más chiquitas hasta cosas más... Y entonces, desde esto que yo estoy haciendo y empecé a hacer, porque quiero que definitivamente vivamos yo estoy empezando a aceptar que el otro no piense como yo y que podamos sentarnos a tomar un café y tener una larga discusión con argumentos y no con descalificaciones. Si cuando empecemos a decir todo esto, entonces podemos decirle a alguien, bueno, yo estoy haciendo esto,
Vos que estás a cargo del barco, capitán, ¿estás cumpliendo con tu tarea? Pero si no, somos una sociedad de quejosos que saltan de la queja a elecciones que no son funcionales. Y después nos quejamos de lo que tenemos, pero es lo que elegimos también. Sergio, muchas gracias. Su serenidad, su reflexión, hay para todos. Usted ha hablado para todos, los de un lado, los de otro, los más altos y los más bajos. Y yo volvería a esa frase que no es mía, pero que le dije, que es: lo viejo no acaba de morir, y no acaba de morir, lo vemos todos los días, y lo nuevo no acaba de nacer. Dicho por un marxista. Sí, y estamos en lo que se llama un impasse, que es como el trapecista que soltó este trapecio, giró en el aire, pero todavía no agarró el otro. Generalmente el otro trapecio está, pero a veces ocurre que no lo toma. Que no lo toma, que no llega a tiempo. Muchas gracias, Sergio, muy amable.